Según la Real Academia Española, la palabra plagiar significa copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Actualmente, el plagio representa una problemática sobre la que se debe reflexionar y tomar medidas formativas que permitan que los estudiantes eviten el desarrollo de esta práctica, que es nociva para su desarrollo intelectual y para su formación como profesionales. Desde el punto de vista pedagógico, se debe intentar formar a los estudiantes para que estos se desarrollen como individuos en pleno uso de su autonomía de pensamiento. Por esta razón, el propósito de este video es crear conciencia de los riesgos que un mal uso de fuentes puede significar para el ejercicio ético de una profesión. Adicionalmente, con el video se espera informar sobre los impedimentos que puede causar el plagio en el aprendizaje de un alumno. Si bien cometer plagio o fraude es perjudicial en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ya que es posible plagiar monografías, folletos, informes, conferencias, obras fotográficas, esculturas, obras arquitectónicas, entre otros, en este video se discutirán algunos de los riesgos que puede ocasionar el plagio en la disciplina de la ingeniería. Según la Real Academia Española, la ingeniería es el conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial. En la actualidad existen diferentes tipos de ingeniería, pues cada una trata de satisfacer una necesidad diferente por medio de conocimientos científicos. Para efectos de este video, se iniciará comentando algunos casos de plagio encontrados en la disciplina de la ingeniería civil, que es aquella que se encarga del diseño, la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras pertenecientes al entorno. El primer caso investigado fue el de Leonardo Jácome, presidente del Consejo de Cúcuta para el periodo de 2019. Leonardo presentó una denuncia instaurada en su contra ante la Fiscalía por el presunto plagio de la tesis con la que se graduó como ingeniero civil en la Universidad Francisco de Paula Santander. La denuncia fue instaurada el 29 de enero del año 2016 en Bogotá, y en ella, además de Jácome, fueron denunciados José Mauricio Julio, su compañero de tesis, y el director de la tesis de ambos, el ingeniero Samuel Medina Jaimes. La Universidad Francisco de Paula Santander denunció a los tres personajes por plagio y pidió a la Fiscalía que mientras investiga se vincule a la Universidad Antonio Nariño como víctima, por ser esta la universidad en la que se presentó la tesis original sobre la que, según la denuncia, se habría cometido el plagio por parte de Jácome y Julio. En una primera lectura, las dos tesis de grado presentadas con 2 años de diferencia, una en la Universidad Antonio Nariño en el 2009 y otra en la Universidad Francisco de Paula Santander en el 2011, eran iguales, exceptuando unos pocos párrafos y el título. Además, ambas tesis comparten no solo su contenido, sino también su director. La tesis del 2009 fue presentada por la estudiante Sonia Sandoval Contreras para obtener su título como ingeniera civil en la Universidad Antonio Nariño. En total, la tesis de Jácome y Julio comparte, de manera textual, 257 párrafos del trabajo de grado de la ingeniera Sandoval, sin hacer una sola mención al trabajo que su colega había hecho 2 años atrás. Frente a las acusaciones, Jácome responde: "Lo que pasa es que mi tesis es un trabajo actualizado, pues la de esa niña fue hecha con la norma NSR 98 y la tesis de nosotros correspondía a la actualización para esa norma, la NSR 10. En ingeniería eso es muy recurrente, cuando las normas son obsoletas, se hacen las actualizaciones y eso fue lo que pasó. Incluso el jurado de nuestra tesis fue el ingeniero Carlos Flores, quien nos calificó este tema y nos la dio meritoria". Tras las investigaciones realizadas, el Comité Curricular de Ingeniería Civil manifiesta que las irregularidades presentadas en el trabajo de grado podían configurar una posible violación de la legislación sobre derechos de autor en Colombia, razón por la cual solicita al Consejo de Facultad que tome las acciones necesarias o informen a quienes los consejeros consideren pertinentes, con el fin de adelantar la respectiva indagación o investigación de las presuntas irregularidades detectadas y tomar las acciones legales que sean del caso, con base en los reglamentos de la UFPS y las leyes y jurisprudencia en Colombia. El otro caso investigado es uno con el que gran cantidad de estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes tuvieron mayor afinidad. Este es el caso del investigador y profesor de la universidad Luis Eduardo Yamín. Entre 2014 y 2016, en la Universidad de los Andes, Luis Eduardo Yamín Lacotur dirigió las tesis de maestría tituladas Funciones de vulnerabilidad sísmica basada en costos de reparación,
evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones en concreto reforzado mediante análisis dinámico no lineal, y modelo de costos para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones de concreto reforzado. Al realizar el peritaje del contenido capitular de la tesis doctoral de Yamin y compararla con las tres mencionadas bajo su dirección, se observó que 241 párrafos sin cita en 174 páginas provienen de las tres tesis de maestría mencionadas, sin seguir las normas de cita. Esta práctica es contraria a las normas de cita y lo establecido por la Oficina de Doctorado de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde Yamin realizaba su doctorado, que define la tesis doctoral como un trabajo original y de investigación elaborado por el doctorando. El 31 de julio de 2019, el codirector de la tesis doctoral detectada, Omar Darío Cardona Arboleda, se pronunció y reveló hechos significativos e importantes para las rectorías y directivas de la Universidad Politécnica de Cataluña y Universidad de los Andes y comunidad académica, en especial de las dos instituciones involucradas. A pesar de las pruebas documentales no negadas que demuestran el plagio sistemático en la tesis doctoral de Luis Eduardo Yamin Lacouture, hechas públicas el 23 de abril de 2019, las directivas de la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Universidad de los Andes han guardado silencio y prevalece la impunidad institucional. Como puede observarse, los dos casos descritos previamente se presentan en tesis de la disciplina de la ingeniería civil. Por tal razón, como complemento para este video, se entrevistó a un profesor perteneciente a la disciplina de la ingeniería para analizar su opinión sobre el plagio y el fraude académico. El profesor entrevistado se llama Néstor Raúl Casas. Él es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y dicta una materia perteneciente a la rama de la ingeniería industrial denominada gerencia de operaciones. Para el profesor Casas, el plagio es la apropiación o utilización de ideas, conceptos o conocimientos de otros como propias. Al discutir con él los riesgos que el plagio podría ocasionar en la disciplina de la ingeniería, el profesor Casas comenta que el plagio atenta directamente contra los derechos de autor de una obra en específico, pues todas las obras deben ser diferentes. Así, argumenta que la copia de un trabajo de otro autor es una práctica incorrecta, pues no se está dando la debida acreditación al autor del trabajo original. Adicionalmente, el profesor comenta que el plagio es un acto en el que se atenta contra el interés público, ya que la obra plagiada, al no ser original, de alguna manera engaña al consumidor, ya que le hace creer que está consumiendo un producto único cuando la verdad es otra. Según el profesor, en ingeniería, lo anterior se puede presentar en diferentes ocasiones. Por ejemplo, al tener los créditos de un diseño de alguna infraestructura que no es precisamente propia, o, como se describió en los casos presentados previamente, durante la elaboración de una tesis. En esta última ocasión, Néstor afirma que cuando se comete plagio en una tesis, su propósito es obtener mejores calificaciones o tal vez sacar algún provecho económico. Así, Casas finaliza afirmando que el plagio debe ser duramente castigado, a nivel educativo dependiendo de la gravedad del caso. En las ocasiones donde el plagio sea severo, se deberá castigar con expulsión. Por el ámbito profesional, Néstor afirma que se deberá retirar la tarjeta profesional del vinculado y hasta en algunas ocasiones dice que se debe castigar con cárcel. Después de las investigaciones y la conversación realizada con el profesor Néstor Raúl Casas, es posible concluir que el plagio es una práctica que atenta contra los derechos morales de los autores originales de la obra y además también atenta contra los derechos patrimoniales o de explotación, ya que se introduce en el mercado una obra que copia gran parte de otra. Es importante, desde un inicio, crear en los estudiantes una conciencia acerca de los riesgos que puede causar el plagio y las repercusiones que éste puede tener sobre un profesional. Adicionalmente, se debe entender que el plagio no tiene ninguna justificación y que en ninguna circunstancia esta práctica se debe aplicar. Así, se deben dejar a un lado todas aquellas afirmaciones en donde, por ejemplo, se afirma que el plagio es habitual, pues el plagio puede ser tipificado como un delito que no puede quedar impune.